¿Cómo se dice yo fui en inglés? Presta atención, por favor. Este tema puede ser un poco difícil de entender, pero vamos a intentar hacerlo fácil y fresh, por supuesto. Ahora, ¿por qué puede confundirnos? Lo que pasa es que en español nosotros usamos la misma expresión para decir dos cosas distintas. Por ejemplo, tenemos yo fui del verbo ir, en pasado, por supuesto, el pasado del verbo ir, pero además tenemos el yo fui que pertenece al verbo ser, que también funciona en pasado, por supuesto, obviously. Entonces, si queremos usar yo fui del verbo ir, vamos a traducirlo como I went. I went. Es un verbo regular, irregular, ¿no? El verbo sería I go, pero como estamos usando en pasado es I went. Y vamos a seguir la siguiente regla para no confundirnos. Tenemos a una persona, que en este caso seré yo, ¿verdad? I went, pero en realidad podemos utilizar con cualquier persona. Went, que no va a variar en nada, sin importar qué persona esté escrita previamente. Y luego vamos a utilizar un complemento. En este caso voy a utilizar también dentro del complemento un infinitivo para saber qué acción realicé. Muy bien, vamos a utilizar estos siguientes ejemplos. Presta atención. Example 1. I went to the mountains last week to enjoy the view. Vamos a repetirlo un poco más suave. I went to the mountains last week to enjoy the view. ¿Y qué cosa significa esto, mi estimado follower? Acá dice, yo fui a las montañas la semana pasada para disfrutar la vista. Entonces, acá dice I went, yo fui, del verbo ir, ¿no es así? Del verbo ir, I went. No estoy diciendo yo fui un doctor ni nada de eso. Eso lo vemos en un rato. Example number 2. I went to the library every afternoon to study for my exams. Esta frase es buenaza. A ver, nuevamente. I went to the library every afternoon to study for my exams. Ahora te toca a ti ayudarme a traducir esta oración. ¿Qué cosa dirá aquí, mi estimado follower? Acá dice, yo fui a la biblioteca cada tarde para estudiar para mis exámenes, ¿no? Para estudiar para mis exámenes. Acá tenemos, si te das cuenta, un infinitivo, to study. Hace rato teníamos to enjoy, que designa la acción que estamos realizando en el lugar al que hemos ido. Muy bien, luego tenemos example number 3. I went to the restaurant alone to celebrate my birthday. Vamos a repetirlo una vez más. I went to the restaurant alone to celebrate my birthday. Aquí está entonces la expresión alone and to celebrate, que es la acción, ¿no? ¿Qué cosa dirá aquí? Piensa un poco y ahora sí te digo. Acá dice, yo fui al restaurante solo. Nadie me quiso acompañar, pues. Para celebrar mi cumpleaños. La verdad, a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. ¿Qué tal ustedes? Ok, pero ¿qué importa aquí? Que nosotros vamos a tener que utilizar to, ¿verdad? Date cuenta, en todas las frases nosotros hemos dicho I went to the mountains, I went to the library, I went to the restaurant. Si es que nosotros tenemos un lugar, tenemos que agregarle to the. No siempre el the, pero el to sí va a ser necesario. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí esta información. Recuerda que estamos utilizando el verbo went porque es traslado y como es traslado tenemos que utilizar el to. Ahora sí, vamos a analizar el yo fui con I was. Y para eso seguiremos la siguiente regla, que es súper simple, ¿verdad? La persona, que en este caso seré yo, I, ¿verdad? I, pero te lo dejo como persona porque puede ser de hecho he, she, it, my brother, your sister, the president, etc. Luego tenemos was. Por supuesto que si antes en la persona hablamos en plural, este was se va a convertir en were. Pero el día de hoy nos enfocaremos únicamente en yo fui, por eso lo voy a dejar en was. Y por último tendremos un alucinante complemento. Veamos 3 ejemplos fugaces, así, súper fugaces. Example number 1. I was a good leader at school. Repite conmigo. I was a good leader at school. ¿Qué significa esto, mi estimado follower?
Acá dice, yo fui un buen líder en la escuela. Bacanazo, ¿sí o no? Ya está. Ahora, example number 2. I was your best friend. Repitamos. I was your best friend. ¿Y qué significa esto, mi estimado follower? Piensa un poco, piensa, no te emociones. Acá dice, yo fui tu mejor amigo. Es decir, ya no, pues, ya no, ya cambié de amigos, ya tengo mejores experiencias. Entonces, acá estamos dejando de ser algo, ¿no es así? Igual que en el anterior, I was the goodest leader at the school. Yo fui en el pasado, ya no soy ahora, de repente. Porque ya no estoy en el colegio. Luego, example number 3, ejemplo número 3. I was a bad student. Wow, no, eso no es cierto. A ver, repitamos. I was a bad student. Bien, acá dice, obviamente, yo fui un mal estudiante, un mal alumno. Eso no es cierto del todo, ¿ah? Aunque en la secundaria tengo que admitir que me relajé un poco. Pero igual, no es cierto del todo. Bien, entonces, acá la palabra was hace referencia a algo que nosotros fuimos en el pasado y significa yo fui. Yo fui un buen doctor, yo fui un buen líder, yo fui tu mejor amigo, etc. Ahí está la diferencia entre fui del verbo ir y del verbo go. Y del verbo be, perdón. Entonces, pero tienes que tener un detalle en cuenta. El was no solamente sirve para eso, sino que también sirve para otra forma, con el verbo estar, no solamente con el verbo ser. Te dejo otros ejemplos fugaces, ¿ok? Fugaces. Aquí tenemos, I was extremely tired after working for hours. Vamos a repetir una vez más. I was extremely tired after working for hours. Como te das cuenta, aquí el sentido de was ya no es yo fui, sino que vamos a traducirlo como yo estuve o yo estaba. Yo estuve extremadamente cansado después de trabajar por horas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, I was no solamente va a ser yo fui, sino que dependiendo de lo que querramos decir, vamos a modificar el significado ligeramente. Vamos con el ejemplo número 2. I was very disappointed with the movie. Ahí está. Lo repetimos una vez más, por supuesto, ya tú sabes. Example 2. I was very disappointed with the movie. Muy bien. ¿Y qué cosa significa esta segunda oración, mi estimado follower? Aquí nosotros vamos a interpretarlo como yo estuve muy decepcionado con la película. ¿No te gustó de repente? Fuiste por una acción y terminó siendo de romance, no sé. Ok, la cuestión es que te decepcionó. Y decimos yo estuve, no decimos yo fui. Vamos con el ejemplo 3. I was so happy to receive your invitation. Vamos a repetirlo una vez más. I was so happy to receive your invitation. ¿Y qué cosa dice en esta oración, mi estimado follower? Ya sabes que tienes que ingresar aquí para lecturas en inglés nativo. Muy bien, acá dice, yo estuve muy contento de recibir tu invitación o por recibir tu invitación. De repente una boda, una graduación, quién sabe. Activity, vas a conectar con la opción que corresponde. Del lado izquierdo tenemos I was a, I was an y I went. Y del lado derecho, amazing husband, good son, to the grocery store. Ahí está. Vamos a conectar una con otra. En el primer caso tenemos I was a y lo conectamos con good son. Repetimos. I was a good son. Una vez más. I was a good son. Muy bien. ¿Y qué cosa significa esta oración, mi queridísimo follower? Acá dice, yo fui un buen hijo. Qué chévere, ¿sí o no? Qué chévere. Toda la verdad por delante. Vamos con el ejemplo número 2. El ejercicio número 2. Bien. Acá tenemos I was an. Y lo conectamos con la parte superior. I was an amazing husband. I was
an amazing husband. Ese es cierto también, ¿eh? Pero sería I am, no I was, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando otro tema. Ok, acá dice I was an amazing husband. Acá dice yo fui un esposo asombroso. Muy bien, ahí está. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. Ahora sí, ¿cómo sería la última? Pero antes de la última, ¿por qué si conecto I was a good son y I was an amazing husband si pudo haber sido el contrario? Lo que pasa es que en la número 2 tenemos I was on con N, ¿verdad? Artículo indefinido. ¿Por qué le colocamos con N? Porque la siguiente palabra debe empezar con sonido vocal. Con sonido vocal. Repito, con sonido vocal. ¿Ok? Como la palabra amazing empieza con sonido vocal, yo debo colocar an antes. Si yo colocaba a, que es como I was a, good song no iría. Rompería mi regla. Ahí está. Vamos con la última entonces, que ya es obvia. I went to the grocery store. Vamos a repetirlo una vez más. Está fácil, ¿eh? I went to the grocery store. ¿Y qué cosa significa esta oración? Acá dice, yo fui a la tienda de comestibles. ¡Qué bacanazo! Ahora en los comentarios dime, ¿cómo dirías? Yo fui una buena persona. Thanks a lot. Goodbye.